Hola, muy buenas tardes amigos de Cobos. Pues el día de hoy tengo a mi amigo Martín. Eh, yo personalmente les quiero decir que es una persona de las que más admiro en la historia de mi vida. Es una persona que tiene un conocimiento excepcional de la cosmovisión prehispánica, una visión totalmente diferente a la colonizadora. Y de verdad es una persona que cuando tú lo escuchas te cambia la percepción y te hace preguntarte a ti mismo, oye, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, hoy yo lo invité y tuve el gusto de que aceptara mi invitación de estar en este foro. Y vamos a hablar de un tema muy importante, que es precisamente sobre estos temas que significa. ¿Por qué una victoria azteca se tituló La Noche Triste? Y la pregunta va enfocada porque normalmente la historia la cuentan los conquistadores y evidentemente hemos tenido muchas cosas falsas a lo largo de esta percepción que se han ido compartiendo de generación en generación y que hoy en día, pues, una victoria azteca, pues, a los niños se les enseña como que fue una noche triste, ¿no? Entonces, Martín, ese es el tema, pero antes me gustaría que nos compartieras un poco de ti, quién eres, para que te conozca el auditorio y que nos cuentes un poco más de ti. Bueno, pues como lo acabas de decir, mi nombre es Martín, soy de Malinalco, Estado de México, ¿verdad? Y vivo en un lugar que ya conoces, un lugar donde se consagraban los mejores guerreros aztecas, ¿verdad? Los mejores guerreros mexicanos. Y pues haber crecido en este lugar me dio como una pauta para indagar sobre mi raíz, sobre mis orígenes. Entonces ahora me considero como un enamorado de mi tierra, ¿verdad? Más que un investigador o más que un autodidacta o algo por el estilo, ¿no? Digo, yo de profesión soy abogado, estudié Derecho y mi tema de tesis fue el derecho precolombino, ¿verdad? Toda la organización política, la administración de justicia, pues conozco el método de estudio. Y me he sido como una persona que se dedica a observar, como bien dijiste, la cosmovisión mexicana, ¿verdad? A vivirla, no solamente a estudiarla o a platicarla, sino a vivirla de vida completa, de tiempo completo. Pues eso me ha llevado a indagar en muchas situaciones, a tener contacto con gente de todo el mundo, a participar en ceremonias y en foros en diversas partes del mundo, incluso aquí en México, hasta en el Congreso de mi estado, ¿verdad? Con grupos indígenas. Yo mismo tuve un cargo, soy jefe supremo indígena. Y entonces, y podría hablarte muchísimas más cosas, ¿no? Hago temazcales, hago ceremonias, he escrito libros, etcétera, etcétera. Pero pues al final eso para mí se me hace más importante para mí es preservar y nuestras verdaderas raíces, los verdaderos orígenes que tenemos. Entonces eso me ha llevado a sostener que somos todos los mexicanos herederos legítimos de culturas milenarias. Martín, fíjate que en la historia de nuestro país no ha habido mayor discriminación, eh, mayores actos de odio a un sector que son los grupos indígenas. Eh, Es decir, es el grupo que a lo largo de los años ha sido uno de los más afectados, inculpándolos injustamente, degradándolos, quitándoles sus tierras, y que hasta el día de hoy siguen estando marginados. Y no solamente es un tema económico, social, sino incluso ya es un tema cultural, ¿no? Es decir, se insulta a la gente con la palabra indio como si fuera algo malo. Y hoy en día por eso te invito a este espacio para que nos hables de tu cosmovisión en relación a qué tan injusta ha sido la historia con el pueblo, con estos pueblos originarios que han sido los herederos de la tierra. Mira, como tú lo acabas de decir, todo ha sido una manipulación y realmente nunca hubo un descubrimiento de México, hubo un encubrimiento, ¿verdad? No fue descubrimiento. Tampoco descubrieron América, porque aquí no se llamaba América. Y es una tontería decir, venimos y los descubrimos, ¿no? Nosotros vamos a Europa y vamos a descubrirlos, ¿no? Aquí había autoconocimiento, ¿no?
la gente sabía de sí misma. Ahora llegan a Veracruz, Río Grijalva, y que los indígenas eran tontos para no saber cómo se llamaba el río, o Mar de Cortés, ¿verdad? Nueva España. No, aquí no se llamaba Nueva España, aquí se llamaba Náhuac. Entonces, desde ahí empiezan a cortar tu autoconocimiento y tu raíz, ¿verdad? Y fíjate nada más, quien logró la independencia de este país y quien hizo la revolución de este país fueron los indígenas, o los mal llamados indígenas o indios, como dices, ¿no? Y después de que se ganó la independencia, todos estos grupos fueron olvidados, nomás los agarraron de carne de cañón, ¿verdad? Y después otra vez los que estaban en el poder, los criollos, se volvieron a instalar. Y desde hace 500 años, México es un botín, es un saqueo tremendo. Y entonces no quieren que se sepa la verdad, porque al saber la verdad, estaría serruchando la rama donde están sentados muchos de forma ilegítima, empezando hasta por nuestros propios gobiernos, que les dan las preferencias a empresas extranjeras, a gobiernos extranjeros, y la gente de aquí jodida, ¿verdad? Y ya por ahí medio les engañan con sus circos de apoyo, y al final, todos jodidos, sin identidad, sin raíz, sin cultura, vamos. Somos un país que tiene una cultura que ya quisieran otros en el mundo. Tenemos en lo que quieras, podemos hablar del tema que quieras, y rebasamos. Pero curiosamente los mexicanos somos los más incultos. Entonces te dan una historia para personas colonizadas. Pensamos como gente colonizada. Y tú acabas de decir un término ahorita. Dijiste los conquistadores. No, no fueron conquistadores. Aquí nunca hubo una conquista. Aquí vinieron a invadir, vinieron a despojar y vinieron a traicionar. Entonces nunca hubo una conquista, ¿verdad? Fue eso, despojos, traiciones, asesinatos. Y digo, la gente no lo quiere ver porque es doloroso, porque es feo. Entonces la gente está como dopada, ¿no? Como anestesiada, y ella misma se anestesia a propósito para no ver la verdad. Por eso la vida social, la vida personal, es efímera, está degradada, no hay nada auténtico, no hay nada verdadero. Perdón, que me dio acá todo. No, no te preocupes. ¿Verdad? Entonces así están las cosas. Fíjate, Martín, que precisamente tocas un tema muy importante, que es como la misma sociedad mexicana a veces solapa esta historia genocida y dice, bueno, es que los españoles vinieron a traernos cultura, vinieron a educarnos, vinieron a cristianizarnos, vinieron a traernos otra forma de vida. Y en realidad, como tú lo dices, no hay que decirlo con su nombre, fueron unos asesinos que incluso ocuparon las técnicas más deplorables de lo que hoy sería la historia, actos de guerra inimaginables en el aspecto de que precisamente en esto que se conoce como la Noche Triste, se derivó del coraje de los aztecas porque días anteriores los propios españoles en una ceremonia religiosa donde sabían que no estaban armados, donde sabían que estaban indefensos, los masacraron. A todos los jefes de Estado mataron. ¿Perdón? Mataron a todos los jefes de Estado. Sí, 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 sí. Y Líderes, en un acto de traición totalmente fuera de sí. Y por eso me gustaría entrar en ese tema claro. de por qué se conoce como la Noche Triste. Mira, como acá te acabo de decir, la historia está hecha para personas colonizadas y está hecha por extranjeros. Entonces, si está hecha por los que vinieron a invadir, pues no van a hablar a su favor, ¿verdad? Pues hay gente que dice tal historia, no, es que lo escribió Cortés. Ah, entonces es cierto porque lo escribió Cortés. Es que lo escribió tal fraile. Ah, entonces es cierto porque lo escribió ese fraile. Y no hay una historia platicada por la gente originaria de este pueblo. Están dando una versión. Y la otra, ¿por qué no cuentan, por ejemplo, que los españoles nomás peleaban con niños y con mujeres? Que mandaban adelante a sus aliados y ellos llegaban a pelear con mujeres y con niños. Por eso es que después a los niños mexicanos les cortaban el pulgar y a cualquier niño que naciera después y era varón, le cortaban el pulgar.
quedaba con 4 dedos el niño para que no usara arco ni arma como lucero de la mañana, que es gran flechador del cielo. Entonces se perdió todo eso. Hay cantos sagrados antiguos que en ceremonias se cantan todavía, donde dicen esos cantos hacen remembranza cómo los niños peleaban con los españoles, las mujeres, y cómo le dieron su chinga a Hernán Cortés. Mira, nada más antes de entrar en esos detalles históricos, porque hay fuentes, ¿verdad? Fidedignas que denota la verdad, ¿verdad? Ve la diferencia nada más entre lo que era un guerrero azteca, un guerrero mexica, de ánimo invencible y de voluntad inquebrantable, y lo que es ser un mercenario, traidor y chillón. Fíjate. Tú sabes de Cuauhtémoc, del adalid mexicano, el héroe de guerra, Claro. que le mandaron quemar los pies, Hernán Cortés, ¿verdad? Sí. ¿Sabes cómo le quemaron los pies? No, ahí sí desconozco. Bueno, le metieron los pies en aceite hirviendo, como una mojarrita, más. No fue en brasitas ni en fueguito, le metieron los pies en aceite hirviendo. Lo torturaron durante 2 años, porque lo curaban y lo volvían a meter las patitas al aceite hirviendo. Le terminaron quemando manos y cabeza. Y la historia dice que Cuauhtémoc no rajó, nunca dijo dónde estaba el tesoro, ¿cierto? Porque era un Sí, guerrero sí, invencible y de voluntad inquebrantable. Bueno, Hernán Cortés en esta noche de la victoria que cita, no triste, triste es para ellos, claro. ¿verdad? Cuitláhuac fue el invicto, él nunca perdió una guerra, él era el jefe de armas del gobierno mexicano, a él le ganó la viruela, porque metieron sábanas infectadas de viruelas en sus habitaciones, se infectó de viruela y de eso murió, ¿verdad? Él brincó al puente cuando los españoles huían, cuando habían matado a traición a Moctezuma y a Cacama y a otros jefes de Estado que los tenían ahí prisioneros. Van huyendo en la famosa calzada de Tacuba, ¿verdad? Bueno, ahora se llama calzada de Tacuba. Antes eran puentes. Se dan cuenta que van huyendo en silencio y empieza el combate. Los guerreros mexicanos peleaban desde agua, desde las lanchas, y los españoles y sus aliados y mercenarios peleaban desde los puentes. Brincó un guerrero, que fue Cuitláhuac el invicto, al puente. Bajó a Cortés de su caballo y le puso tal chinga que Cortés se puso a llorar. ¿Por qué eso no le dicen que se le hincó y se puso a llorar? No me mates. ¿Por qué no dicen eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mató ahí? ¿Por qué un guerrero no mata? El guerrero no se mandaba solo. Había una orden de aprehensión en contra de Cortés por alta traición y por la muerte de Moctezuma y de los demás jefes de Estado. Quien gobernaba no era el Tlatoani, él ejecutaba, pero gobernaba el Tlatocán, como ahora el Parlamento. El que designó posteriormente a Cuauhtémoc no se nombró solito, ¿verdad? Lo nombró un consejo de gobierno, que era el Tlatocán. Entonces se libraron las órdenes de aprehensión, ¿verdad? Y Cortés debería ser juzgado. Entonces, por eso Cuitláhuac no lo mató, lo pudo haber matado ahí, como ellos hacían, matando niños, mujeres, ancianos y a quien se les atravesara, ¿verdad? Y quizás la historia hubiera tomado otro curso, ¿verdad? Finalmente ya tenían la visión de venir a invadir. Llegó Cortés porque le robó el mandado, como vulgarmente se dice, a Diego Velázquez, a su jefe, le robó los bergantines, se vino con sus secuaces y se adelantó a la invasión. Por eso empezó a mandar oro a Carlos V para que lo perdonara, ¿verdad? Porque él iba a ser juzgado por los españoles también. Por eso tenía una orden de aprehensión por ellos. Pánfilo de Narváez lo venía a apresar y traicionó al propio Pánfilo de Narváez. Manda a sus frailes leguleyos, les ofrece oros a los que venían con Pánfilo de Narváez, traicionan a Pánfilo de Narváez, lo matan y otra vez él se queda con la consigna de invadir estas tierras. Entonces le gana, llora, y ellos, es como ellos escriben la historia, es historia para colonizados, pues le pusieron la noche triste, no, es la noche de la victoria. Los niños y las niñas se aprestan a la guerra, los hombres y mujeres preparan ya sus armas, el humo se esparcía, el enemigo huía, Hernán Cortés lloraba, Cuitláhuac señoreaba. Ahí está el canto antiguo, ¿verdad? Caracoles y trompetas retumban en la montaña. Les daba pavor pelear con los guerreros mexicanos. Mira, hay una crónica de un fraile que se llamó José de Acosta, también conocido como Joseph de Acosta. Él en sus historias dice que le daba gallardía al encuentro
mejor dicho, le daba gallardía ver un combate de un guerrero con otro. Le daba gallardía al encuentro que un guerrero águila o jaguar, desafiara a 20 guerreros. Y era causa que uno o dos de estos guerreros desbarataran un ejército que enfijado el pie en un sitio, no bastaba moverlos de allí 100 hombres a 2 guerreros mexicanos. Y entonces la gente piensa que los españoles llegaron como Rambos, acabando con todos los guerreros de este país. Pues no es cierto, fueron traiciones. Y ellos peleaban nomás con mujeres, niños y ancianos. Ellos peleaban al final. Ellos nunca pelearon en encuentros directos con los españoles, con los mexicanos. Cuando tuvieron encuentros directos con los guerreros aztecas, perdían, perdían. Un solo guerrero, la famosa historia de Citlalcatzin, que después de que los vencen de esa famosa noche de la victoria, él los va persiguiendo. Un solo guerrero, Citlalcatzin, un capitán, no lo podían vencer a un guerrero. Le tenían pavor porque se disfrazaba, salía con su atuendo de oro, de repente con jade, con plumas, de repente con manta, se disfrazaba de muchas formas, le tenían pavor a Citlalcatzin, un solo guerrero, y nomás a puras pedradas se los llevaba. Imagínate. Entonces, todo esto te lo platican de esa forma para que tu estima baje, para que le hagas nomás cuando estás borracho. Sí se puede, sí se puede. Nunca pueden pinches mexicanos, ni en el fútbol. Porque al meter historias como estas, la religión que tú dijiste es impuesta a huevo, la cristiana católica, que es una de las más arcaicas de este planeta, ¿verdad? Entonces la gente se desvaloriza, ¿no? Se le hinca a un Dios muerto, Oye, todo lastimado. ¿Qué fíjate pasó? que conforme tú vas narrando, me vienen sonando todavía más preguntas, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron las principales razones que orientaron a los tlaxcaltecas a aliarse con los españoles? ¿Y qué otras historias mal contadas hay en nuestra historia? Por citarte un ejemplo, el hecho de que nosotros éramos unos sanguinarios porque sacrificábamos a, a las personas, que porque nos comíamos los corazones, que porque comíamos perro, etcétera, ¿no? Todas esas historias que se han formado en la percepción de la sociedad mexicana y que han pasado de generación en generación, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de todo esto? Mira, lo mismo que te digo, son historias para que te afrentes y te avergüences de tu cultura. Nada más ve, si yo te cuento esto, que tus ancestros eran salvajes, que tus ancestros eran sanguinarios, como dices, que tus ancestros comían corazones humanos, ¿verdad? Que eran unos inconscientes y sin razón. Pues ni vas a querer saber de ellos, ¿verdad? Pero si Claro. te digo lo siguiente, que en esa época en el mundo, cuando el esplendor mexica, era la cultura que más sabía de astronomía en el planeta. ¿Lo sabías? Claro, por Más de supuesto. astronomía en el mundo. Dos, Incluso, que sí, sabían de ingeniería hidráulica, porque la ciudad estaba construida sobre los lagos, ¿verdad? sí. Que sabían de ingeniería agronómica, somos los inventores del maíz, ¿verdad? Y además, ahora las computadoras y los telefonitos, todo eso funciona gracias al código mexicano binario, ceros y unos, puntos y rayas y la fórmula 2013. Y esa fórmula ahora se usa en las computadoras, es mexicana. Entonces aquí la gente pensaba como computadora, ¿verdad? El Vaticano corrigió sus calendarios medievales y arcaicos gracias a esta fórmula, que es súper exacta. Y ahora, ¿quién usa la numeración binaria? La NASA, para sus cálculos astronómicos, ¿verdad? Y pueden calcular y predecir ahora, pero gracias a estos números. Y entonces cuando tú sabes esas cosas grandiosas, dices, a ver, espérame, entonces, ¿quiénes son? Y yo vengo de ahí, pues claro que vienes de ahí, hermano. Somos herederos legítimos de culturas milenarias, eso acabo de decir. Entonces, la historia distorsionada desde que estaban, según los aztecas, subyugaban a todos. ¿Cómo los van a subyugar a todos si en esa época en México todos los pueblos eran guerreros? Eran guerreros. Y la Triple Alianza, que era el Estado mexicano, controlaba política y económicamente desde Alaska hasta Nicaragua, Alaska Náhuac, se llamaba Inica Náhuac, por eso aquí se Claro. llamaba Náhuac, ¿no? Ahora el presidente de la República no puede controlar el país,
Y en esa época, pueblos guerreros se aliaban, hacían alianzas, hacían fraternidades, porque había mucho honor, mucho respeto. Bueno, los tlaxcaltecas se unen, como dice Cortés, porque les hizo promesas que nunca cumplió, promesas de poder. Ahí está la historia de Xicoténcatl el Viejo y de Xicoténcatl el Grande, ¿verdad? Vienen los españoles con sus traiciones, ¿verdad? Porque decían que eran diplomáticos, que eran embajadores de Carlos V, ¿verdad? Pero venían andrajosos y mugrosos. Dijo Moctezuma, bueno, yo quiero hablar con tu rey, no quiero hablar contigo, tú eres un vasallo, te doy 2 semanas para que te vayas. Y entonces ponen las banderas en Chalchicoyecán, que ahora le llaman Veracruz, en un lugar que hasta la fecha se llama Bahía de Banderas, porque tenían prohibido desembarcar, tenían que largar de este país y les dieron 2 semanas, ¿verdad? Entonces, con sus traiciones y sus argucias, mandaba un grupo de ellos matando gente, y luego él venía atrás diciendo que los venía a prender a unos delincuentes, y entonces así se iba metiendo poco a poquito y les daban salvoconductos para que pudiera pasar, para que pudiera entrar. Y ahí en Tlaxcala, Xicoténcatl, el grande, el papá, dice, pues vamos a aliarnos a los españoles, ¿no? A los castellanos, porque no existía España. Y Xicoténcatl, el chico, el hijo, le dijo, no, padre, estos son traidores, vienen a destruir nuestra tierra, le voy a avisar a Moctezuma y a la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces va a avisar y el papá Xicoténcatl el grande traiciona a su hijo, le dice a Hernán Cortés y matan a Xicoténcatl el chico. Y entonces ya no se entera Moctezuma de que este cabrón es un traidor, ¿verdad? Y la verdad es que les prometieron cosas de poder que nunca cumplieron, porque cuando cayó Tenochtitlan, se llevó a la tumba a todos los pueblos de este país. Eran los defensores, finalmente. La Triple Alianza, si tú te aliabas a ella, recibías más beneficios que perjuicios, porque eras protegido, hacías alianzas comerciales, eras un fraterno, pues, ¿no? Hablan que de los tributos, que no sé qué tanto, que eran tremendos los tributos, no es cierto. Los tributos eran en base a la situación económica de los pueblos, y no lo digo yo, bueno, ahora lo digo yo, pero lo tomo del fiscal que venía con Hernán Cortés. Hernán Cortés traía un notario, traía abogados y traía fiscales y un montón de frailes leguleyos. ¿Por qué traía todo eso? Porque de lo robado se daba una quinta parte a la corona, lo que llamaban el quinto real, y notariado y con abogados para que no hubiera tranza, ¿verdad? Entonces el fiscal que venía con Hernán Cortés, él dijo esto, se llamó Alonso de Zurita, para que chequen y busquen Alonso de Zurita. Él dijo que el tributo aquí en México era sin vejación alguna, porque eran tantos los pueblos y tantos los productos, y además el tributo de un pueblo era comunal, no era personal. Te lo explico. Haz de cuenta a Cuernavaca, ¿no? Por así decirlo, que fue vencido por alguna situación o por una alianza. Tenía que pagar a la Ciudad de México 50 bultos de maíz al año. Entre todos, el pueblo, entre toda la ciudad, 50 bultos era nada. Claro. En cambio, después de que cae Tenochtitlan, imponen un tributo personal. A cada individuo le imponen un tributo y hasta la fecha hoy ese tributo se llama Administración Tributaria y se llama Secretaría de Hacienda. Se sigue llamando Hacienda, como en la Hacienda de esa época, ¿no? Las tiendas Sí, de rango. heredamos muchas instituciones. Seguimos con lo mismo, nomás que les cambian un poquito como de nombre y es la misma chingadera. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí está ya. Promesas que nunca cumplieron. Si yo le digo ahorita a los latinoamericanos que me ayuden a tumbar a Trump, tumbemos al cabrón y con ese, y que después que le ganemos los hago reyes de Estados Unidos. Bueno, lo tumbamos, y ya que lo tumbamos les digo, ahora naranjas, güey, ahora yo soy el rey, y ahora se chingan, ahora son mis esclavos. Así pasó, traiciones, justo así pasó. Ahora vamos a la otra, los sacrificios humanos. Habla con médicos, hablen con médicos, con cirujanos, y con cirujanos modernos, con médicos, con científicos. El corazón no puede ser sacado por el pecho. Está súper protegido, es uno de los órganos que mejor tenemos protegidos. ¿A poco tú crees que esas películas estúpidas hollywoodescas como del tarado de Mel Gibson? Claro, la de Apocalipto. De hecho, una de las preguntas que te iba a hacer. Corazones como si rebanaran papayas o sandías.
y saca un corazón palpitante. Pues, ¿qué no saben de anatomía o de biología? Que aquí en el pecho tenemos el esternón, que para algunos es un cartílago, para otros es un hueso. El caso que es durísimo, no lo puedes romper ni con un pinche cuchillo. Entonces, para hacer la operación de corazón a pecho abierto tenían que serruchar con una sierra eléctrica hace unos años el esternón, la famosa sierra circular. Abrían, cortaban y luego con unas pinzas especiales abrían todas las costillas, ¿verdad? El forceps. Luego, para que fijaran las costillas. Y empezaba la operación con una delicadeza tremenda porque hay arterias, ligamentos, ¿no? Entonces, y la operación tardaba hasta 20 horas, dependiendo de la complicación, mínimo 5 o 6 horas, máximo 20 horas. Estamos hablando de más de medio día operando. Ahora, imagínate con un cuchillo de obsidiana o de pedernal, partir un tórax como si rebanaras mantequilla y luego sacar un corazón que brinque como rana. Eso es biológicamente falso. Es una falsedad en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Pero para qué lo dicen? Bueno, para decir que eran salvajes aquí y que nos vinieron a salvar. ¿A salvar de qué? Vivimos en la pobreza y en la ignorancia. Ahora tenemos unas religiones que fueron impuestas a fuerza, donde la gente festeja a sus santos y sus vírgenes y las fiestas terminan en borrachera. Hasta se matan en los pueblos cuando es la fiesta de San Perico de los Palotes, ¿o no? Claro. Santa Chuchita, Santa Petrita. Esto es porque los mexicanos tenemos un trauma y tenemos entonces un trauma espiritual, una depresión espiritual. No creemos lo que festejamos, porque no, esas fiestas no tienen nada de espíritu, discúlpame, no son nada espirituales, pura borrachera. Oye, Martín, pasaríamos ya al otro tema de decir, ¿cuáles son los retos que enfrenta la mexicanidad hoy en día? Porque tú y yo estamos platicando y el objetivo de esta entrevista es difundir este mensaje, tratar de entrar en la ideología de las personas que todavía no conocen esto, porque simplemente no les interesa la historia de su país o porque, aunque les interese, leen historias equivocadas. ¿Cuáles serían los retos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y, y qué tenemos que alcanzar para lograr una mayor concientización de tantos millones de mexicanos que viven en la ignorancia total de nuestra cultura mexicana? Mira, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Porque yo pienso esto. Primero es una obligación nacional de todo mexicano saber dónde vive, dónde está parado, cuál es el epicentro donde se desarrolló, es decir, su casa, su tierra. Eso debería ser una obligación nacional, no tan solo porque el gobierno o la educación te lo diga, sino tú mismo por tu intuición, por tu familia, por tu tierra, por tu casa, por tus hijos. Debería ser una obligación nacional saber qué significa ser mexicano. A ver, pregúntale a cualquier mexicano qué significa ser mexicano. No saben, no saben, ¿verdad? Entonces luego, nosotros que somos el núcleo social, deberíamos presionar con nuestros actos, con nuestras propuestas. El propio gobierno tiene que cambiar, tiene que mostrar una historia verdadera. Mira, la educación en México instruye, pero no educa. Sí instruye, pero para joder al prójimo, pero no educa, porque enseñan a que seas el mejor, pisoteando al hermano, pisoteando al otro estudiante, ¿verdad? Y más las escuelas particulares porque pagan, entonces hasta los maestros se tienen que hacer sumisos ante los alumnos porque son hijos de gente que paga. Entonces, esa es una. Otra, pues que no alcanzan a ver con sus propios ojos toda la grandeza que tenemos como país. Ríos, lagos, mares, bosques, nieve, desiertos, pluviselvas, mares, pantanos, oro, plata, petróleo y encima los mexicanos, ¿verdad? Pero no sabemos nada de eso. Y ya no te hablé de la cultura, del legado cultural filosófico, astronómico, místico, guerrero. Cabrón, tenemos todo para ser los mejores, por lo menos para nosotros mismos, ¿no? Entonces debe ser una obligación nacional. No puedes ser un ciego si naces en un pueblo tan bonito. No puedes ser ciego y oídos sordos si estás viendo unas maravillas. Digo, ahí en Morelos tienen a Xochicalco, tienen a Teopanzolco, tienen Tepoztlán,
¿no? Hay muchos, Tlayacapan, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios sitios que son nuestro origen. Ahí, en esos sitios, se empezó a formar la nación mexicana. La nación mexicana no se formó con los españoles. Es como si dices que Estados Unidos nació con el Mayflower. Llegaron en sus barquitos el Mayflower y entonces ahí nació Estados Unidos, ¿no? Todos los pieles rojas, ¿qué? También Sí. les llegaron a robar igual que a nosotros, ¿no? No, la nación viene desde antes. Somos por eso herederos legítimos. Somos los habitantes originarios de estas tierras. Y con esto no quiero decir que estoy buscando culpables, ¿no? Porque pues ya vivimos en un tiempo nuevo, pero es importante saber quiénes fueron tus abuelos, hayan sido blancos, prietitos, negritos o morenitos, chaparritos o panzoncitos, ¿sí? Pero tienes que saber quiénes fueron para así poder saber quién eres tú y a dónde vas y qué estás haciendo con tu vida personal, ¿no? Al mundo no solo venimos como una gran masa a vivir, a comer, a hacer del baño y a morir. No, digo, venimos a algo, ¿no? Y la diferencia es la conciencia. Por eso nuestros pueblos antiguos buscaron esa parte espiritual. Primero, hacer la simbiosis con la tierra. Yo nada más te pregunto, ¿dónde naciste? En la tierra. ¿Dónde está tu casa? En la tierra. ¿Dónde amaste? ¿Dónde sufres? ¿Dónde te desarrollas? En la tierra. ¿Y dónde vas a morir? En la En la tierra. tierra, ¿verdad? El epicentro de lo que somos. Nuestra madre espiritual, la que todo nos da. Y por ahí debemos empezar, por cuidarla, por quererla. Y en la medida en que tú escupes a la tierra, te escupes a ti mismo. Lo que le hagas a ella, te lo haces a ti mismo. Entonces hay que quererla, hay que amarla, ¿no? Y ahí empiezas amando la tierra, amando a tu madre, amando a tu hijo, amando tu entorno. Y empiezas a ver que hay algo más allá de solamente tener un auto deportivo o ver una estúpida telenovela o ver el mejor departamento, ¿no? Hay cosas más trascendentales porque nos vamos a morir un día. Por eso las culturas mexicanas indagaron mucho en esa búsqueda de la muerte, porque prepararse para morir es prepararse para vivir. Parece una paradoja, pero es verdad, No, ¿verdad? no, es increíble. Eh, una última pregunta, Martín. En qué momento fue que te diste cuenta que la concepción de la cultura mexicana estaba mal? ¿Cómo fuiste creciendo espiritualmente, culturalmente? ¿Qué fue lo que detonó el hecho de que tú dijeras, sabes qué? Esto está mal, voy a empezar a estudiar más sobre esto, voy a empezar a indagar más sobre esto, y con base a tu experiencia, ¿qué le dirías a los pueblos originarios que hoy se encuentran prácticamente la gran mayoría en la pobreza, en la miseria, en el olvido? Pues mira, hay que voltear a ver nuestra raíz, ¿no? El fundamento de donde venimos. Y esto no tan solo va para los pueblos originarios, sino va para todos los mexicanos en general, ¿verdad? Imagínate nada más. Tú vas, por ejemplo, a Xochicalco, ¿no? Alguien va a Xochicalco, no sabe nada, ¿no? Pero le platican que ahí hacían unos cálculos astronómicos donde se ponían de acuerdo los sabios de todo este país para ajustar los términos del tiempo, los cómputos del tiempo. Y que con unas piedritas y con unas estrellitas y con un cuartito por ahí, calculaban numerología como no tienes idea, ¿no? Y que hacían unas ceremonias ahí para el viento, para la tierra, para el espíritu, y luego te dicen, no, y es que luego aquí traían a otro fulano, a una doncella, y se la comían, la sacrificaban. No es una contradicción, no es Claro, una contradicción grandota, solamente un tonto lo cree. Si te están hablando de alguien que es de ciencia elevada, de espíritu elevado, de conocimiento elevado, y que de repente se come un corazón humano, pues es una contradicción bien grandota, no puede ser. Una cosmovisión real integra lo siguiente: filosofía, ciencia, poesía, religión, estado, mística y el cuidado de tu cuerpo. Todo va relacionado con todo. Con esto quiero decir esto, que no puedes pensar de una manera y comer de otra. ¿Sí me explicó? claro. No puedes decir, practico tal filosofía, tal espíritu y mis actos son otra cosa, ¿no? No te puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y amo a todos, pero tú chingate. Sí, hay ¿Sí una me contradicción. explicó?
porque habría una incongruencia, ¿verdad? Y aquí estaba viva, estaba integrado todo, por eso ahora se inventaron el término holístico. Holístico eran los pueblos antiguos de México, porque vivían en armonía y en simbiosis con la naturaleza y consigo mismo. Por eso la meta máxima de las culturas de México era llegar a ser humano. Y no me canso de repetirlo. ¿Y qué no ya somos humanos? No. Llegar a ser humano es llegar a un estadio del espíritu. Y muchos se comportan como todo, pero menos como humanos. Llegar a ser humano significa que has adquirido un rostro verdadero y un corazón fuerte, que tienes un rostro en todos lados, que eres único, eres real. No das una máscara en tu casa, no das una máscara en tu trabajo, no das otra máscara con tu novia y no das otra máscara con tus amigos. Eres el mismo en todas partes. Tener un rostro verdadero y un corazón fuerte. Y eso solamente lo logra quien hace florecer su corazón y hace florecer su espíritu. Y entonces llegas a ser un sabio de rostro verdadero. Hay que voltear a México con ojos mexicanos, es necesario. Sentirnos orgullosos verdaderos de lo que somos y quítense esas telarañas de Batman, Superman, todos esos héroes de papel. Los héroes es cada uno de ustedes que soportan la corrupción, que soportan los robos, que soportan sueldos míseros y que aguantan además al marido borracho. Esos sí son héroes. No es famoso de papel que el hombre araña y estúpido Superman, ¿no? Necesitamos Claro. volver a lo nuestro, al originario. Somos auténticos, no necesitamos copiarle a nadie. Aquí tenemos todo, todo tenemos aquí, ciencia, poesía, religión, filosofía, lo que quieran, y superior, por encima de muchísimas en el mundo. Martín, pues yo realmente me quedo nuevamente impresionado. Como te lo dije al inicio de la entrevista, personalmente eres una de las personas que más admiro, eh, porque si bien a mí me gusta mucho, pues, estudiar lo que es la cosmovisión azteca, a raíz de que tú vas alimentando mi conocimiento, a raíz de la percepción que tú tienes de la vida, me da muchísimo, muchísimo gusto que haya personas como tú, que, por ejemplo, que tú estás en Malinalco, las cientos y miles de personas que tú recibes, les hablas de la misma manera, les cambias el chip a muchos otros, han de decir, este personaje está loco, pero realmente a muchas personas ha sido cambiando su percepción de la cultura mexicana. Y es una de las labores que de verdad yo admiro mucho de ti. Eres una de las personas, diría, más importantes de este país y humilde, humilde y sencilla porque te preguntaba, pues, ¿cómo te presento en la entrevista, no? Y me decías, pues, preséntame como Martín, ¿no? O sea, no, eres un ejemplo a seguir eh, y eres una persona que no necesita título, no necesitas un cargo para ser reconocido nacionalmente, mundialmente. Y te agradezco de verdad de corazón el que me hayas brindado unos minutos, el que me hayas compartido un poco de tu universo de conocimiento y el que hayas estado con nosotros, el que hayas podido de cierta manera ser una de las personas que va contracorriente en cuestiones de la cultura histórica que tenemos. Y de verdad te mando un abrazo a distancia y quería que lo supieras que de verdad yo estoy muy contento por tener esta charla y te agradezco de verdad, Martín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues recibo tu abrazo con mucho cariño y de mi espíritu a tu espíritu te envío otro abrazo igual. Y me voy a permitir de recomendar algo para pues, quien quiera, ¿verdad? Tres cosas. Una, pues lean mi libro, ¿verdad? Sí, Bájenlo de Amazon, Malinalco Orígenes. Y para los que quieran indagar más de cómo fue el choque entre europeos y mexicanos, cómo fue la noche de la victoria y cómo fue esas traiciones, hay tres tomos de un libro que se llama Moctezuma el Magnífico y la invasión de Anáhuac. Si no lo encuentran en librerías porque lo prohibieron durante muchos años, búsquenlo con los chavos que danzan.
con los Calpulis. Ellos pueden hacerles llegar esos 3 tomos, ¿verdad? Y la otra, pues si quieren saber más y escuchar del conocimiento de México, hay algunas entrevistas que me han hecho, que las han hecho videos y las pueden ver en YouTube, ¿verdad? Martín de Claro, Malina, ahí claro, las encuentran. Martín. Pues aquí, amigos de Cobol, les vamos a dejar el link para la adquisición del libro de Martín. De verdad, es algo que vale muchísimo la pena. También les vamos a dejar su página oficial donde él publica las entrevistas, donde él comparte escritos, comparte noticias referentes a toda esta cosmovisión. Y de verdad, si tienen un momento para seguirlo, es una persona que vale mucho la pena. Como lo ven en esta entrevista, es una persona única, única, yo lo diría única en el mundo. Y les vamos a dejar en el link de esta entrevista todos los documentos que acaba de ver nuestro amigo Martín. Si les interesa, que debería, como lo ha dicho, ser una obligación saber de nuestras raíces. Y eso sería todo, Martín. Pues, pues estamos latentes en contacto y el sol sea brillante. Hasta pronto.